personal, más en la familia que se dio, de un familiar que tuvo un tema de adicción a las pantallas y ahí pues uno terminó como de despertar. Yo no soy un amigo de mis hijos, yo soy su papá, porque si me convierto en su amigo, se quedan huérfanos. El avance tecnológico significa ser el futuro. O sea, no todo lo que entendemos que sea un avance necesariamente sea para bien, en primer lugar. El DSM, que es el manual de psiquiatría, tiene ya lo que es la adicción a los videojuegos como un trastorno, en primer lugar. Entonces, saludos amigos y amigas, una vez más con ustedes en este su espacio semanal de entrevistas, Encuentro Plural. Hoy vamos a estar conversando de un tema que está siendo muy socorrido en las redes sociales, en el internet, y es el uso de pantallas en menores de edad. Y para ello vamos a estar hablando con Yoheves García, quien es un abanderado de este tema y un estudioso de este tema. Y vamos a estar hablando con él de todas las repercusiones que tiene el uso de las pantallas en nuestros niños y niñas, así como adolescentes. Vamos a ver cuál es esa línea tan delgada entre lo positivo y lo negativo, qué dice la ciencia, qué dicen los estudios, qué dicen los organismos internacionales, y para ello vamos a estar conversando con él. Recordarles a ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube, @Diario El Plural, y seguirnos en nuestras redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram y Twitter. Vamos al corte y ya regresamos. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale a los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Ya regresamos. tecnología para los niños. O sea, yo era de los que decía que a los niños había que introducirlo en esto rápido. Pues yo tuve mi primera computadora a los 23 años de edad. Un personal, más en la familia, qué sé yo, de un familiar que tuvo un tema de adicción a las pantallas y ahí pues uno terminó como de despertar. Un movimiento que está camino a ser lo que yo llamo, sino que es una empresa social, o sea, una empresa que no es un tema solamente de buscar lucro económico, sino que el objetivo principal es crear un cambio social. Y ahora soy amigo de mis hijos, yo soy su papá, porque si me convierto en su amigo, se quedan huérfanos. De regreso con ustedes en este encuentro plural, ya tenemos con nosotros a Yoheves García. Yoheves. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. Vamos a estar conversando sobre este tema. Y resulta difícil, y por ahí voy a empezar, que un hombre tan ligado a la tecnología
un hombre tan del avance tecnológico y que conoce a fondo esto, esté inmerso en un movimiento, vamos a decirlo así, en contra de que los niños y niñas y adolescentes utilicen pantallas. ¿No es contraproducente eso? Sí, sí, o sea, parecería contradictorio, ¿verdad? Y de hecho, todavía más, si consideramos el hecho de que yo era pro tecnología para los niños. O sea, yo era de los que decía que a los niños había que introducirlo en esto rápido. Pues yo tuve mi primera computadora a los 23 años de edad. Tú sabes, estudié electrónica y emprendo con lo que son empresas tecnológicas. Pero yo decía, si yo que tuve mi computadora a los 23 años de edad, o sea, tuve, verdad, muchos conocimientos en temas de tecnología. ¿Qué va a pasar entonces con los niños que vienen? Yo decía, bueno, estos muchachos van a venir acabando. Pero entonces me di cuenta que estaba pasando todo lo contrario. En la compañía empezamos a entrevistar muchachos con serios déficits. Esa fue de las primeras cosas que vi. La segunda cosa que encontré fue una experiencia que tuve cuando fui al médico y me atendieron chicos jóvenes y literalmente casi me muero por una apendicitis, algo muy sencillo. Y muchachos estaban ahí en el celular y yo dije, bueno, esto está complicado. Y lo tercero fue una situación personal, más en la familia que se dio, de un familiar que tuvo un tema de adicción a las pantallas y ahí pues uno terminó como de despertar. Empecé a investigar, empecé a leer lo que había disponible y pues ya tú sabes, o sea, me dieron una patada de un lado al otro. Eso te iba a preguntar, ¿no es un choque? Algo que has vivido, algo que te apasiona, algo que inclusive te genera ingresos, ver que en cierto modo es nocivo. ¿Cómo se sintió Yogeves con eso? Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos que ver a qué edad es nocivo o a qué edad es más nocivo, porque imagínate, los adultos ahora mismo estamos teniendo situaciones con eso. Pero el movimiento Control Papá va más orientado a los niños, porque en un cerebro en desarrollo es cuando la tecnología realmente, y tenemos que hablar también, porque no es que toda la tecnología, no se trata de condenar la tecnología por completo, se trata de saber a qué edad, qué tipo de tecnología, y en el caso de que sean pantallas, qué contenidos para esa edad. Entonces, yo te diría que no es un tema de condenarla, o sea, yo soy bastante tecnológico, o sea, yo entiendo que no podemos ya vivir sin ella, la tecnología es avance. Digo, no en todos los casos, pero es lo que ha llevado a la humanidad donde está. Ahora bien, meter a los niños, o sea, muchachitos, tuve niños ahora de 1 año, de meses, con pantallas y demás, cuando está ya comprobado el daño que esto provoca, eso es otro tema, eso es otro tema. Mencionaste Control Papá. Sí. Para muchos psicólogos, para muchos orientadores, para toda esta ola de ideas sobre dejar que los niños desarrollen su personalidad, bla, 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 bla. Control Papá no sonaría muy fuerte, muy dictatorial, Sí. muy lejos de lo que hoy se vende a través de la psicología, educación de padres, etcétera, etcétera. Respecto a la tecnología, ¿por qué Control Papá y qué es Control Papá? Bueno, mira, Control Papá es un movimiento que está camino a ser lo que yo llamo, sino que es una empresa social, o sea, una empresa que no es un tema solamente de buscar lucro económico, sino que el objetivo principal es crear un cambio social. Y ahora mismo Control Papá, tenemos un canal de YouTube, redes sociales, nos pueden buscar por ahí, va camino a ser una empresa social. Ahora bien, sobre tu pregunta sobre el tema, ¿verdad? Control Papá es cierto, o sea, me lo han dicho, pero bueno, que de hecho tal vez haya muchas personas que estén más orientadas a eso que tú dices, a las nuevas tendencias educativas y demás. Yo pienso, y te cito a un juez español que estuve viendo en estos días, se llama Emilio Catalayud. Él dice, mira, yo no soy amigo de mis hijos, yo soy su papá, porque si me convierto en su amigo, se quedan huérfanos. ¿Quién va a ser papá entonces? ¿Tú entiendes? Entonces, realmente hay cosas que ya están ligadas. Por ejemplo, estadísticamente, tú puedes ver cómo los hogares con hijos que están presos, con hijos drogadictos, con niñas que salen embarazadas, ¿qué es lo que falta ahí? La paternidad, padres.
¿entiendes? Entonces los padres estamos llamados a proteger a nuestros hijos. Ese es el primer llamado que tiene, o sea, naturalmente. tú te das Mentoría, cuenta. compromiso, autoridad, Exacto. manutención, apoyo. Así es. Entonces, ese control, como decía esta salsa, amor y control, ¿verdad? Es necesario hoy en día. O sea, no se trata, porque no es control de que tú vas a agarrar y lo vas a controlar poniéndole unas esposas o trancándolo preso en una celda. No, es un control que debe tener amor. Eso es muy necesario. ¿Cómo difunde? Ya hablaste de las redes sociales, YouTube, pero ¿qué difunde? ¿Cómo difunde? ¿De dónde nace el contenido de Control Papá para orientar en este sentido de cuidar el uso de pantallas de nuestros hijos? Mira, ahora mismo estamos enfocados en traer a todo el vivo que tenga conocimientos y que hable sobre el tema de las pantallas. O sea, si entras, por ejemplo, al canal de YouTube vas a encontrar expertos, muchos expertos, hablando sobre el tema y citando estudios también. Porque no se trata de que, bueno, que un experto venga y diga, pues yo opino, yo no. O sea, por ejemplo, yo te conversaba de Michel Desmourguet, que escribió este libro llamado La fábrica de cretinos digitales, donde él cita, o sea, más de 2000 estudios sobre el tema. O sea, no hay una sola cita en este libro que no esté respaldada por un estudio científico o una fuente primaria. O sea, es muy importante eso. Luego nosotros estamos sí pensando crear nuestro propio contenido y de hecho empezamos ayer, como te comentaba, estamos comenzando a hacer contenido propio. Eso viene. Así que... que lo esperen, ¿verdad? Que lo esperen. Que lo esperen. Inicialmente, hablaste de las experiencias familiares, de las experiencias de trabajo, pero ya dentro de Control Papá, la motivación principal de dar el paso y crear esta entidad, vamos a decirlo así, ¿qué fue? Mira, me di cuenta, César, y esto es muy importante. Yo tengo una niña de 3 años y ella está, obviamente, cero pantalla. O sea, ella ve la pantalla de lo que yo llamo de rebote. Los muñequitos que ve del amiguito, si va a visitar a un amiguito, así. Y yo decía, bueno, voy a criar a mi hija bajo lo que uno entiende que son los parámetros educacionales correctos. Sin embargo, el tema está en que tú y yo y nuestros hijos van a ser atendidos por estos niños que ahora están creciendo con pantallas. Estos niños que ahora tienen déficit de atención, problemas de concentración, problemas de depresión, problemas de inteligencia, son los próximos médicos, los próximos ingenieros con los que van a lidiar nuestros hijos. Entonces, no importa que nosotros criemos bien a nuestros hijos, se van a meter en una sociedad donde van a tener que interactuar con gente con muchos problemas. Y no es porque lo diga yo, o sea, es lo que los estudios están indicando. Por ejemplo, una de las cosas que menciona Michel Desmourguet es que por primera vez en la historia de la humanidad vamos a tener generaciones con un coeficiente intelectual más pequeño, menor que el de sus padres. O sea, vamos a ponerlo sencillo, más bruto que los papás. O sea, me estás diciendo que en la sociedad de la información Ajá. y de la tecnología, de las TICs, vamos a ponerlo así, nuestros futuros adultos van a ser menos intelectuales que nosotros. Sí, y esto lo están diciendo los estudios. Por ejemplo, hay un video que lo pueden buscar por ahí del recetario, donde se analiza ese estudio en particular y donde se compara con el efecto Flynn, que es el efecto que decía que cada generación en promedio, ¿verdad?, es más inteligente que los predecesores, o sea, que sus padres. Y cómo esto se está revirtiendo ahora mismo. O sea, es grave. Y no solamente eso, pero bueno, voy a tener un doctor menos inteligente que el doctor que estaba antes. No solo eso, o sea, con muchos más problemas. Muchos más problemas. Porque una persona que no pueda concentrarse, César, que no pueda decir, voy a estar 1 hora estudiando, 1 hora sin necesidad de salir a buscar el celular, sin necesidad de buscar un estímulo externo, que es lo que está pasando hoy en día, porque ahora con la tecnología los niños se acostumbran a estar estimulados todo el tiempo. O sea, es un muñequito, también un muñequito, y el muñequito tiene que tirarte una tras otra, tras otra, tras otra, o sea, un estímulo cada vez mayor y cada vez más rápido para poder competir con el otro muñequito que le tiraron. Entonces, el tema es serio, muy serio.
Bien, señores, estamos conversando con Yogeves García, vamos a decirlo así, el cabecilla del movimiento Control Papá, un movimiento para cuidar el uso de las pantallas por parte de nuestros hijos. Nosotros vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a seguir conversando de este interesantísimo tema. Ya regresamos. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Ya regresamos. Un avance tecnológico significa ser el futuro. O sea, no todo lo que entendemos que sea un avance necesariamente sea para bien. La verdad se está demostrando hoy en día que esas competencias y esos valores se crean fuera de la pantalla. La pantalla, al final, es un medio. Nosotros no tenemos que tener miedo, ¿verdad? Y los estudios y la experiencia es lo que termina diciendo si una tecnología y si un cambio es realmente bueno. De Jason Nagata, me parece, que se salió ahora en marzo de este año, donde están vinculando lo que es las tendencias suicidas con el uso de pantallas. De vuelta con ustedes en este encuentro plural, hablando con Yogeves García de Control Papá. Yogeves, las pantallas, sin lugar a dudas, son el futuro. Empezamos con los cajeros automáticos hace un tiempo, empezamos en los videojuegos con Atari, con Sega, luego ya estamos en la situación en donde hay muchos servicios de streaming, en donde se puede estudiar a través de las pantallas, en donde casi todo el pago de facturas, servicios, o sea, tenemos una vida en las pantallas y nuestros hijos se encaminan hasta ese estilo de vida. ¿Por qué controlarlos entonces si va a ser su vida? Excelente pregunta, César. Lo primero es, mira, no todo avance tecnológico significa ser el futuro. O sea, no todo lo que entendemos que sea un avance necesariamente sea para bien, en primer lugar. Te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, no sé si tú llegaste a ver que era como un medio de transporte que tenía una sola ruedita, el hoverboard, me parece que se llama. Esto lo descontinuaron hace unos años. Pero ¿qué pasó? Mucha gente se cayó. El mismo presidente de la compañía que lo compró se mató. O sea, perdió la vida en un aparatito de eso. Y al final, ¿qué pasó con esa tecnología? Bueno, se determinó que el costo-beneficio de esa tecnología no valía la pena y se descontinuó hace creo que 1 o 2 años. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que no siempre una tecnología, o sea, muchas tecnologías han prometido dar avances. De hecho, Thomas Alva Edison en su tiempo pronosticaba que el video iba a sustituir los libros y los libros todavía están aquí. Entonces,
Nosotros no pensamos que la tecnología haya que vetar a los niños de la tecnología, hay que prepararlos para ella. Pero ¿cuál es la mejor preparación que puede tener un niño para entrar al mundo tecnológico? ¿Qué quieres tú que sea tu hijo cuando entre a las redes sociales y demás? O sea, que tenga valores, que tenga las competencias. Y lo que la ciencia está demostrando hoy en día es que esas competencias y esos valores se crean fuera de la pantalla. La pantalla, al final, es un medio. Nosotros no tenemos que tener miedo, porque el miedo esto que tú dices, bueno, voy a mantener a mi hijo fuera de la del avance, de la innovación. Muchos padres dirían, tal vez lo que quieres es retrasar o ralentizar el desarrollo de mi hijo. Y tocaste lo de los libros. Hay que recordar que cuando los grandes filósofos comenzaron a observar la escritura, muchos de ellos filosofaban y hablaban de que inmediatamente el conocimiento se pasara de la mente a, vamos a decir, los papiros, tal vez no el libro como tal. Mudar el conocimiento iba a hacer que la persona pudiera razonar menos. Entonces, tomando eso como ejercicio para lo que está pasando con las pantallas, de los libros hacia la pantalla, ¿no pudiéramos decir que Control Papá es parte de ese movimiento que se resiste de alguna manera a un nuevo periodo evolutivo del conocimiento? Buen punto. Lo nostálgico, ¿verdad? O sea, exactamente. Los conservadores Así que siempre es. están jalando la soga hacia atrás porque tienen miedo al cambio. Te digo porque estas son posturas y pensamientos que puede tener alguien. Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, ha sucedido anteriormente en la humanidad. Y con esto que me citas, de lo que era tal vez, ¿verdad?, una tradición oral en comparación con los escritos y los libros, hay una diferencia importante, César. Y es que la ciencia, ¿verdad?, y los estudios y la experiencia es lo que termina diciendo si una tecnología y si un cambio es realmente bueno. Y te pongo el ejemplo. Ahora mismo, ¿qué tenemos que nos muestra a nosotros? Que las pantallas en el sentido educativo están dando resultados. O sea, ahí es que está el punto. Tú dirás, bueno, están los nostálgicos, están los que piensan que no, están los que piensan que sí. Vamos a traer las pruebas sobre la mesa. ¿Y qué dice entonces la ciencia al respecto? ¿Cuáles ciencias, Joeves? ¿A qué ciencias estamos acudiendo para que nos digan estas cosas? Principalmente a lo que son las neurociencias. Por ejemplo, te cito un estudio de Jason Nagata, me parece, que salió ahora en marzo de este año, donde están vinculando lo que es las tendencias suicidas con el uso de pantalla, o sea, con el uso de redes sociales, ver videos en YouTube, mandar mensajes de texto y jugar videojuegos. Esas cosas, que es un estudio que se usa en 2 años, con un promedio de 4 horas por día, determinó que por cada hora adicional que pasaban los jóvenes frente a las pantallas, te estoy hablando de niños entre 9 y 12 años, más o menos, que andaba el estudio, aumentaba casi en un 10% lo que son los comportamientos suicidas. Entonces, estamos hablando de ciencias duras, o sea, no estamos hablando de filosofía, no es que tengo nada en contra de la filosofía, pero tú sabes que en la filosofía estamos hablando de ciencias que utilizan el método científico y que mediante evidencia arrojan resultados. Exactamente. Y esa evidencia, lo que te está diciendo hoy en día, es que el uso de pantallas a tan temprana edad, porque es que no nos oponemos a la tecnología. O sea, ¿qué tecnología y a qué edad? Esa es la pregunta. Primero. Y lo segundo, César, es el costo-beneficio, respondiendo a tu pregunta. O sea, cuando se evaluó los libros, nos dimos cuenta que el costo-beneficio de los libros era mayor que el perjuicio, porque había perjuicio. Lo hay. O sea, una persona, por ejemplo, que se siente a leer un libro, hay cosas que no se lleva de la educación de persona a persona, hay cosas que no se la lleva. Ahora bien, ¿cuál es el costo-beneficio? O sea, vale la pena al final, cuando tú lo ves en los estudios y demás. Ahora, cuando ves el tema de las pantallas, que tú dices, bueno, una aplicación educativa, qué bien. Algo va a aprender, nada en comparación con la interacción humana, que es lo que necesitan los niños hoy en día. Pero, ¿cuál es el costo de eso poquito que aprendió en esa aplicación? ¿Cuál es el costo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿A qué precio estamos nosotros haciendo que los niños se estén quietos 2 y 3 horas con un celular? Supuestamente aprendan a usar tecnología, que no hay ningún miedo con eso, y era lo que te decía ahorita, la tecnología ya es demasiado fácil.
No hay que tener miedo de que los niños entren tarde a ella, porque ya la tecnología no es lo mismo que era antes. Antes tú y yo teníamos que coger una ducha al día para instalar un printer. Para jugar un juego. Oye, Disco número 21. Papá, demasiado. Entonces, Mira, ha mencionado algo en 2 o 3 ocasiones y la he guardado aquí esa frase. ¿A qué costo? sí. ¿Cuál es el costo? O uno de ellos. Bueno, te parte puedo de dar una lista. Te puedo dar una lista. Por ejemplo, este Porque libro, lo mencionas como si fuese algo muy malo, muy nocivo para nuestros niños. Inclusive pones cara de preocupación. ¿Cuál es el costo, Joel? Bueno, me da, te digo la verdad, o sea, me da mucha tristeza. Por ejemplo, la semana antepasada vi una noticia de una jovencita local que se quitó la vida porque le quitaron el celular. De hecho, puedes encontrar noticias, muchas noticias al respecto de niños que están perdiendo la vida cuando le quitan el celular. Obviamente es una adicción, ese es uno de los primeros problemas que tiene. Cuando tú a un adicto le quitas lo único que él entiende que lo hace feliz, ¿qué le queda? Entonces imagínate que eso le pase a un niño, a un jovencito que apenas está buscando su lugar en el mundo. O sea, es muy grave. Entonces, mira, trastorno de alimentación, obesidad, problemas de la conducta. O sea, por ejemplo, este libro, que se llama Reinicia el cerebro de tu hijo, vincula lo que son el déficit de atención, el autismo, como trastornos que se están diagnosticando hoy en día. Y no corresponde a eso, corresponde a un exceso de pantallas. Problemas de inteligencia, o sea, los niños están siendo menos inteligentes, porque ¿cómo se ejercita la inteligencia, César? Con el esfuerzo, como todo. O sea, si tú vas a un gimnasio, tú tienes que levantar peso y, ¿verdad?, digamos, sufrir un poco, o sea, tener un poco de esfuerzo para poder conseguir un desarrollo. Cuando tú le pones las cosas a los niños demasiado fácil, que es el caso de la tecnología, ¿cómo se desarrolla un cerebro así? El cerebro se desarrolla con esfuerzo. Hay un estudio que se está citando, incluso lo citó la UNESCO en el último estudio que está, que habla, no sé si fue la UNESCO ahora, pero es un estudio muy interesante, donde se le pone a un grupo de personas varios escritos. Un escrito normal, un escrito muy bonito, bien escrito, bien, digamos, bien legible, ¿verdad? Y otro, el mismo escrito, pero de forma bien complicada, o sea, con faltas ortográficas, con muchos problemas. ¿Y cuál de los 3 grupos tú piensas que entendió mejor lo que decía el escrito? Lo entendió mejor. El que lo leyó de manera correcta, con todas las normas gramaticales. Eso diría uno, pero al final no fue eso. El grupo que entendió mejor el escrito fue el que se le dio más difícil, o sea, el que estaba mal escrito, el que tenía faltas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque tuvo que esforzarse. El esfuerzo es la madre del desarrollo, César. Entonces, si estamos privando a nuestros hijos de esforzarse, ¿cuál pensamos que va a ser el resultado? O sea, estamos pensando que si tú vas a un gimnasio a ver a los demás y a tirar y a hacerte videos, tú vas a desarrollar músculo. No es posible. Bien, señores, sigue muy interesante el asunto y nos vamos a ir metiendo más profundo en este tema que es sumamente importante, pero que también es sumamente controversial, y vamos a estar conversando, ¿verdad?, de diferentes posturas, de resultados, de experiencias sobre el uso de pantallas en nuestros hijos, nuestros niños, niñas y adolescentes en este encuentro plural. Vamos a un corte y regresamos nueva vez aquí. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y
todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Ya regresamos. Era lo que estamos conversando. Yo no estoy, esto es lo que se llama ahora la gamificación, o sea, tratar, ¿verdad?, de que las actividades educativas se vuelvan divertidas para que los niños quieran aprender. Y yo no estoy en contra de eso. El DSM, que es el manual de psiquiatría, tiene ya lo que es la adicción a los videojuegos como un trastorno, en primer lugar. Entonces, si tú estás pendiente a todo, tú no estás concentrado. Si tú estás pendiente a todo, no estás concentrado. Si tú estás pendiente al próximo estímulo de dónde va a venir, tú no estás realmente concentrado. Prácticamente la tecnología de la educación. Digo, nunca por completo, porque la tecnología si se usa de manera puntual. O sea, por ejemplo, si un día tú dices, ok, vamos a ver qué dice Google sobre tal cosa, eso está bien. Regresamos a este encuentro plural hablando con Yoheves García de Control Papá, hablando del correcto uso de las pantallas por parte de nuestros hijos. Ahorita mencionabas el aspecto educativo, ¿verdad? Y hay una tendencia de una teoría que presenta la posibilidad de que la forma de nuestros hijos estudiar se pareciese a los juegos, a los videojuegos, por el hecho de que los videojuegos dan incentivo, de que los videojuegos de alguna manera provocan la atención, el enfoque en el juego. Y muchos se atreven a decir que la deserción escolar es parte de que la educación no está de alguna manera incentivando a que el estudiante se quede. Sí. Y eso es con pantallas. Sí, así es. ¿Qué tiene que decir Yoheves García de eso? Bueno, mira, en primer lugar, era lo que estamos conversando. Yo no estoy, esto es lo que se llama ahora la gamificación. O sea, tratar, ¿verdad?, de que las actividades educativas se vuelvan divertidas para que los niños quieran aprender. Y yo no estoy en contra de eso. El problema está en que, como todo, cuando tú abusas de las cosas y haces que, por ejemplo, un niño quiera aprender algo por ganarse unos puntos, ¿se entiende?, o por algún like o algo así, en vez de fomentar en los niños el mero hecho y el placer de saber y aprender, pues entonces esas cosas no funcionan. Pero Yoheves, existe, y en lo profesional tú y yo lo conocemos, el hecho de las competencias y de la competencia, que son dos cosas muy distintas. Y estamos en un mundo que de alguna manera te obliga a ser competitivo. Y creo que los videojuegos en cierta manera incentivan eso. Sería correcto entonces, de alguna manera, lo pongo así, poniéndome tal vez en la camisa de alguien que piense como lo que te estoy diciendo. Vámonos a los datos. Incentivar al muchacho a competir con el conocimiento lo haría competitivo y competente en su área laboral. Bien, vámonos a los datos. O sea, ¿qué dicen los estudios sobre el tema de los videojuegos? O sea, no sé si ya sabías que el DSM, que es el manual de psiquiatría, tiene ya lo que es la adicción a los videojuegos como un trastorno, en primer lugar. Entonces, uno. Segundo, la otra cosa es que los videojuegos, especialmente los videojuegos que están sobreexcitados, como los videojuegos de acción, fomentan lo que es la atención difusa. Tú dices, no, míralo, está concentrado, mira, eso fomenta la concentración. Claro, lo que es la concentración
que no es concentración nada, sino que es atención difusa. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando tú estás jugando, tú tienes que estar pendiente, ¿verdad? Tienes el audífono aquí, al compañero que te está hablando por aquí, al otro que te está diciendo por aquí, a que no te vayan a tirar un enemigo de este lado, a que no vayas a pisar una mina, y todo eso, ¿qué hace? Que el cerebro entre en un estado de estrés, César. ¿Y qué significa eso? Bueno, que esa persona, ese niño, al final no aprende a concentrarse, porque ¿qué tú necesitas, por ejemplo, como educador, respecto a tus hijos? Que el niño que está atendiendo, por ejemplo, a un profesor, no se distraiga con el niño que le está hablando al lado, con el otro que está bailando del otro lado, o un motoconcho que pasó por la parte de atrás, sino que se concentre en lo que está diciendo el profesor. Y los videojuegos están fomentando todo lo contrario. Entonces, más que concentración, tendríamos que estar hablando de enfoque. Sí, pero cuando hablamos de concentración, o sea, realmente cuando tú estás pendiente a todo, tú no estás concentrado. Si tú estás pendiente a todo, no estás concentrado. Si tú estás pendiente al próximo estímulo y de dónde va a venir, tú no estás realmente concentrado. Y si queremos llamarle enfoque, bueno, llamémosle así, pero eso es necesario. ¿Cuáles son las competencias? Porque tú decías, bueno, de cara al mundo que viene, ¿cuáles son las competencias que se necesitan para el mundo que viene? Mira, todo el mundo está de acuerdo en dos cosas: pensamiento crítico y pensamiento creativo. Y lo que se está demostrando hoy en día es que las pantallas, por lo menos para los niños, no están contribuyendo a ninguna de esas dos cosas. Entonces, ahí es que está el tema, César. Por ejemplo, ¿qué sucedió con la educación? Tal vez tocando el tema del informe de la UNESCO. ¿Qué sucedió con la educación? ¿Qué está reconociendo la UNESCO? Que en vez de poner la tecnología al servicio de la educación, trataron de adaptar la educación a la tecnología existente. O sea, vimos tecnología, bueno, un mundo tecnológico, tenemos que hacer que la educación camine para allá. Cuando ahora se está reconociendo, la misma UNESCO, que fomentaba el tema de la tecnología y demás, está reconociendo hoy en día que se hizo mal. O sea, que tratamos de adaptar las cosas al revés, que debemos poner la tecnología al servicio de la educación, al servicio de esos valores y competencias que queremos buscar. O sea, al servicio de tener niños con pensamiento creativo y niños con pensamiento crítico. Ese es el punto. Si seguimos haciéndolo al revés, entonces quien va a educar a los hijos con sus valores son los dueños de esa tecnología. Dueños de esa tecnología que no le ponen esa tecnología a sus hijos. Yéndonos a la parte educativa. ¿A dónde piensas tú que los directivos de Silicon Valley, de las grandes compañías como Google, Facebook y demás, llevan a sus hijos? ¿A colegios que tienen pantallas? No. Está evidenciado ya que los llevan a colegios de baja tecnología. O sea, que no usan, que usan libros físicos, lápiz y papel. ¿Por qué? O sea, bueno, ya de por sí hay países que han reestructurado su sistema educativo. Suecia. Dándole mayor énfasis al uso del libro impreso. Así es. No, pero te diría yo que, por ejemplo, Suecia sacó prácticamente la tecnología de la educación. Digo, nunca por completo, porque la tecnología si se usa de manera puntual. O sea, por ejemplo, si un día tú dices, ok, vamos a ver qué dice Google sobre tal cosa, eso está bien. El tema está en que si tú tienes pantalla todo el tiempo, como hay colegios, por ejemplo, ahora mismo que le exigen tabletas a los niños, óyeme, en primaria, cuando te dice, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría, que hasta los 2 años cero pantalla. ¿Hasta, y los expertos, ¿hasta qué edad? Hasta los 2, pero los expertos ya ahora mismo han subido esa edad a 6 años. 6 años sin pantalla. Y ya los colegios te están diciendo a ti que tu niño con 3, 4 años tiene que llevar una tableta. Cuando hay un tema físico, o sea, problemas de la visión, temas de la vista, miopía y todo eso que le está provocando a los niños. El tema también de la luz azul, que no lo deja dormir. ¿Tú sabes lo importante, César, que es para un niño poder dormir? Su desarrollo depende de dormir. Entonces, cuando a ti te dicen que una tableta está afectando su sueño, tú no deberías realmente considerar, todo el mundo deberíamos considerar, solamente por ese temita, por el tema del sueño nada más, considerar el uso de esa tecnología a tan temprana edad. O sea, es un tema demasiado serio como para uno hacerse de la vista gorda y pensar que hay que meter a esos muchachos. ¿Qué te dicen también los estudios de meter los niños temprano en la tecnología? Oye, se van a meter, es tan fácil meterse a la tecnología que no importa que lo hagan ahora o que lo hagan después. O sea, lo van a poder hacer porque es demasiado fácil. Entonces eso no es una razón para tú ahora meter a los niños temprano en la tecnología. Eso no tiene ningún sentido. Hablabas de pantalla azul. Necesariamente ahí tendríamos que meternos un poquito en la luz azul. Ajá. Un poquito en la parte técnica de la tecnología.
¿cuáles son los aspectos tecnológicos, técnicos, electrónicos que afectan a los niños? No nos vamos a ir desde el punto de vista psicológico, Exacto. filosófico, Excelente. Más sino físico. más físico, desde el Claro. punto de vista para que muchos entiendan del hardware, o sea, la Exacto. pantalla como tal, que en su configuración, en su arquitectura electrónica, es lo que le hace daño a los niños. Ahí siempre está la discusión. Mucha gente dice que la pantalla no hace nada, sino que tiene que ver con el contenido. Mira, estamos hablando ahorita de luz azul. El primer tema es que, por ejemplo, las pantallas que son ahora LED, que utilizan LEDs para funcionar, emiten lo que es luz azul. La luz azul simula la luz del sol, que es la que le dice a tu cerebro que es de día. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un niño está en la noche utilizando una pantalla, esa luz azul le dice a su cerebro, mira, es de día, pero es de noche ya, cuando realmente debería irse a dormir. Por lo tanto, lo que está comprobado ahora mismo es que solamente ese tema de la luz azul trastorna el sueño del niño. La otra cosa es el continente, lo que son los diferentes tipos de pantallas. La gente dice, bueno, depende qué tú le pongas, ¿no? Depende también en qué tú se lo pongas, porque tú sabes muy bien, César, que no es lo mismo ver una serie en pantallota grande, ¿verdad? Y demás, que verla en el celular. El celular trae problemas biomecánicos, o sea, cuando tú un celular que tienes que cambiar la postura, todo esto afecta lo que es tu postura. De hecho, hay una inteligencia artificial en estos días que generó lo que sería el gamer del futuro. O sea, de verdad parece un extraterrestre, o sea, una persona, ya tú sabes, con una joroba, tiene por aquí la cabeza deformada por el tema de los audífonos. O sea, lo que es el continente, por ejemplo, un celular, tú ves que los niños se lo llevan al baño, se meten fácilmente abajo de la cama, se lo llevan a la habitación y se trancan con él. O sea, todos esos temas, aunque digamos que al final producen daños psicológicos, pero se debe al tamaño, ¿verdad?, del continente, o sea, lo que es el tamaño de la pantalla. Entonces, por ejemplo, lo que es también la pantalla touch, o sea, cuando tú puedes interactuar con el contenido de esa forma, que en este caso en la televisión es mucho más difícil, no lo puedes hacer, ya de por sí, ese atributo físico que tiene la pantalla también genera gratificación instantánea, lo que es dopamina, ¿verdad?, para los niños, y termina generando problemas de adicción. Entonces, mira, lamentablemente no podemos desvincular, ¿verdad?, la parte física del dispositivo con lo que termina siendo los daños psicológicos o cognitivos. Entonces, por ahí va el tema con respecto a la parte física. Desde el punto de vista de la industria, de la creación de pantallas, ¿se están haciendo correctivos con todo este asunto que nos estás hablando de que ya hay situaciones de carácter científico? Me imagino que entonces los creadores de las pantallas, los diseñadores de estos equipos electrónicos, tendrán alguna acción de buena fe de revisar su tecnología. ¿Hay algo de eso? Bueno, mira, la única acción de buena fe que hemos visto, que yo no sé si llamarle buena fe, es que, por ejemplo, en el tema de la luz azul y demás, tú puedes el dispositivo quitarle un poco de luz azul para que no afecte tanto a la vista. Hay temas de control parental, por ejemplo, los dispositivos de Apple ahora vienen embebidos con software de control parental. O sea, hay algunas herramientas, pero son herramientas que no están a la altura realmente, y que a veces son muy complicadas para los padres, o que los padres no las conocen, porque tú sabes que los padres, la mayoría, no somos del ámbito tecnológico, no son del ámbito tecnológico. Entonces ahí está complicada la cosa. El tema, César, es que hay una competencia por la atención del usuario. Hay una competencia. Entonces, ¿qué tú necesitas para que el usuario pase más tiempo frente a una pantalla? Bueno, necesitas manipularlo hasta cierto punto psicológicamente. Entonces, cuando tú estás en esa competencia, es muy difícil decirle, o que el mismo usuario, ¿verdad?, el mismo fabricante, perdón, diga, bueno, yo ahora voy a hacer una pantalla que no cause adicción, o sea, ¿cómo? O sea, pierde dinero inmediatamente. Entonces, hay un tema muy serio con eso. Yo pienso que la solución tendrá que ser política. O sea, tendrá que ser un tema de que a los usuarios... Mira, en Francia, hace unos años, se estaba considerando una ley para que las tabletas vinieran con un warning, como el que le ponen a los cigarrillos, que es malo para la salud. Imagínate tú. Las tabletas para los niños. Eso se estaba considerando en el Congreso francés. Entonces, yo a veces pienso que el tema va a ir por ahí, porque los padres tienen ahora una herramienta demasiado poderosa, que a veces
aún hablando de todas estas cosas, yo veo padres que no reaccionan. O sea, que dicen, bueno, pero míralo ahí, se pasó 4 horas tranquilo, yo pude ver mi serie, yo pude tomarme mi cafecito, yo pude entrar a mis redes sociales, yo pude hacer cosas. Es difícil, es muy difícil, porque un niño, ahora mismo no tenemos patio, que era la tableta del pasado. Antes tú soltabas el muchachito en el patio, ¿verdad? Y tú te podías olvidar de él. Estaba seguro que estaba en un patio, pero ahora mismo los niños están en apartamentos. Por lo tanto, es más complicado para los padres quitarle las tabletas. Ahora bien, y con esto concluye esta partecita, César, por más difícil que sea quitarle la tableta a un niño ahora, no es nada comparado con los daños y con los problemas que se van a acarrear en el futuro. No es lo mismo enfrentarse a un muchachito de 7 o 8 años quitando una tableta que a un hombre ya, ¿verdad? De 13, de 14, 13 14 años, más fuerte. A veces más grande que nosotros. Más grande que nosotros. O sea, eso es un tema que tenemos que meditarlo. Bien, Josué, vamos a ir a un último corte y cuando regresemos entonces vamos a hablar de un informe que acaba de emitir la UNESCO respecto a este tema. Y también vamos a volver al tema de control papá respecto a unos detalles que yo creo que la gente tiene que conocer. Nosotros vamos a ir a un corte comercial, como hemos dicho, y ya regresamos en este encuentro plural. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Ya regresamos. Más importante, de los temas más importantes que podemos ver con respecto a las pantallas. ¿Por qué? Porque este tipo de organizaciones fueron precisamente las que fomentaron inicialmente las tecnologías en la educación. ¿Bajo los términos de quién? O sea, bajo los términos de quién estamos usando la tecnología. ¿De los fabricantes o de la educación? Están reconociendo que no hay pruebas, no hay estudios que estén ahora mismo diciendo que las pantallas están funcionando en la educación. En algunos países que no están transparentando y citan, o sea, de hecho, instan a que los gobiernos transparenten cuáles son los verdaderos costos tecnológicos que están teniendo en la educación. De nuevo con ustedes en Encuentro Plural, hablando con Yohebes García de Control Papá, una entidad, un grupo de personas encabezadas por él que se ha dedicado al cuidado de nuestros hijos en el uso de las pantallas digitales. Yohebes, la UNESCO, apéndice de la Organización de las Naciones Unidas, ha lanzado un extenso informe respecto a este tema, en donde de alguna manera detalla algunos aspectos respecto a la educación, respecto a lo psicológico de nuestros hijos. ¿Cuál es tu parecer respecto a este informe? ¿Ya lo viste? ¿Cuáles son las bondades que tiene, tal vez las ambigüedades, las partes negativas?
que de manera general pudieras expresar tu apreciación sobre el informe. Sí, mira, me parece uno de los puntos más importantes, de los temas más importantes que podemos ver con respecto a la pantalla. ¿Por qué? Porque este tipo de organizaciones fueron precisamente las que fomentaron inicialmente las tecnologías en la educación. Y ver, por ejemplo, que la UNESCO ahora tenga un informe donde está desaconsejando, por ejemplo, el uso de celulares. Desaconsejando entre comillas, porque realmente el informe no deja de decir lo que se decía antes, y al mismo tiempo dice y cita muchos estudios sobre los daños que está causando la tecnología hoy en día. O sea, podría parecer un poco contradictorio, pero lo que pasa, César, es que la evidencia ahora mismo es tan grande y es tan fuerte que ya no se puede ignorar. Y esto fue lo que yo me llevo del informe. O sea, esta gente no pudieron dejar de lado este tema porque el tema es muy serio y está generando consecuencias. Ahora bien, yo rescato 3 puntos fundamentales del informe. El primero, y me parece muy importante, están primero reconociendo que, como te comentaba ahorita, trataron de adaptar la educación a la tecnología y no al revés. De hecho, el informe se llama tecnología bajo los términos de quién. O sea, bajo los términos de quién estamos usando la tecnología. ¿De los fabricantes o de la educación? Entonces, la reflexión es muy importante. O de los profesionales de comportamiento y las ciencias médicas. Exactamente. Que es, creo que el primer punto que debería, el punto que debería tomarse como referencia por los resultados de los usos. Exactamente. El resultado fáctico. Exacto. Del uso de pantallas. Entonces, ese es el primer punto. O sea, están reconociendo que empezamos mal con el uso de la pantalla. Segundo, reconocen, César, y esto me parece lo más importante, porque al final creo que es un informe, por lo menos en esta parte, con cierto nivel de honestidad, están reconociendo que no hay pruebas, no hay estudios que estén ahora mismo diciendo que las pantallas están funcionando en la educación. O sea, que nos metimos en la carrera tecnológica educativa sin tener realmente datos científicos al respecto. Y que los pocos datos que hay, escucha esto, que los pocos datos que hay, minúsculos, están suministrados por las mismas empresas tecnológicas que suplen la tecnología. O sea que hay un vicio corporativo, claro, un vicio, decir. Claro. Y entonces, que los estudios que son independientes, entonces son los que desaconsejan y están alertando de los resultados negativos que está teniendo la tecnología en la educación. O sea, mira cuántas cosas importantes está citando este estudio. La otra cosa que habla el estudio, y para mí fue una sorpresa, es el impacto económico que está teniendo esto a nivel educativo. O sea, yo mismo pensaba que utilizar tecnología en la escuela era más barato que los libros. De verdad, porque tú dices, bueno, los libros son electrónicos, son más económicos y demás. Sin embargo, este informe está evidenciando, primero, que es muy costoso. O sea, es más caro el desarrollo de una aplicación que puede costar por cabeza hasta $6 que la impresión de un libro que puede llegar a costar hasta $150. Bueno, lo que pasa con esto, César, es que no solamente el desarrollo de la aplicación. Tú tienes, por ejemplo, software que tienes que estar actualizando cada cierto tiempo. Tienes una tableta que si se cae, se rompe. Un libro si se cae no se rompe. Entonces, ¿qué pasa con esto? La tableta también queda obsoleta en 1 o 2 años. Entonces, tú tampoco puedes estar prestando una tableta. La obsolescencia programada de los aparatos electrónicos. Exacto, sí, de esto se hablaba mucho. Y todos esos aspectos, ¿verdad? Con software que son, por ejemplo, lo que es con pagos mensuales y demás. Parece que los costos de esto, porque tampoco el informe no te da muchos detalles, debido a que ellos mismos dicen que no hay datos claros en los gobiernos sobre el tema. O sea, ya tú sabes por dónde va la cosa. Ya sabes por dónde va la cosa. Esa ambigüedad notoria, fruto de los intereses políticos. Exactamente. Entonces, ellos de alguna forma sugieren que está habiendo corrupción. Y hay que decirlo, está habiendo corrupción en algunos países que no están transparentando y citan, o sea, de hecho, instan a que los gobiernos transparenten cuáles son los verdaderos costos tecnológicos que están teniendo en la educación. O sea que hay un tema también que de verdad para mí fue una sorpresa. Yo realmente siempre pensé que a nivel tecnológico los costos debían ser muy, muy inferiores a lo que la educación era anteriormente. Y por último, el tercer aspecto, César, y esta fue una reflexión importante, es que ellos dicen, y lo dicen ellos, lo dice el director del informe, dice
¿Cuáles son los objetivos que busca la educación? Que hablamos de esto hace un tiempo. Esos objetivos ya se habían conseguido antes de la tecnología. Ya habían países, especialmente los países nórdicos, que tenían pensamiento crítico, pensamiento creativo. Todas esas competencias que hoy se buscan en la educación se habían conseguido sin la tecnología. Entonces, ¿qué viene a buscar la tecnología aquí? O sea, debió haberse adaptado a esos, a la búsqueda más eficiente o más rápida de esos objetivos. Entonces, es una reflexión importante que debemos ver con ese informe. Me parece que este informe ha sido muy bienvenido, por lo menos de mi lado y del lado de las personas que estamos trabajando, porque viene del lado contrario. Y cuando el lado contrario ya está admitiendo cómo están las cosas realmente. Es un gran paso de avance. Es un gran paso de avance. Ya el debate empieza a reducirse. Exacto. Así es. Por último, Yujeves, detalles de Control Papá en la actualidad, ¿qué hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen? Bueno, mira, tenemos pronto una conferencia. Te dejaré saber la fecha exacta en el Iván García Teatro Escuela aquí en Puerto Plata. Y estamos tratando en varios pilares de atacar el problema. Estamos tratando ahora mismo estamos difundiendo, o sea, toda esta información estamos tratando de que sea de dominio público, de que cada vez más, como nosotros, por ejemplo, hay muchas personas bien enteradas, incluso mejor enteradas que nosotros, por ejemplo, Catherine Lecuyer, la pueden buscar en las redes, educadora muy buena. Otra educadora muy buena en esto, que es, que yo diría la cabeza del activismo en esta parte, es Carolina Pérez Stephens, muy buena también, es de Chile. Y nosotros lo que estamos haciendo en Control Papá ahora mismo es dándole más notoriedad a todas estas personas que están hablando del tema y que están citando los estudios sobre ese tema. La otra cosa que pensamos hacer son actividades. Queremos hacer actividades en parques, al aire libre, para fomentar lo que es la vida al aire libre, los juegos tradicionales y todo eso. Queremos también traer apoyo profesional a los padres, porque hay casos, por ejemplo, después de los 12, 13 años, no se aconseja que si tu hijo tiene adicción a las pantallas, tú trates de resolver eso por cuenta propia, porque puede resultar muy mal. Entonces, estamos trabajando en todo eso. Ahora mismo es un torbellino de ideas, digamos una lluvia de ideas lo que tenemos, pero pronto vamos a ir organizando lo que es Control Papá. Bien, Yujeves, agradecerte muchísimo que pudiéramos conversar de este tema, de que pudiéramos arrojar cierta luz a padres que pudiesen estar viendo este contenido, sobre lo que puede estar sucediendo con sus hijos, sobre lo que puede estar sucediendo en su entorno y que puedan tomar las decisiones del lugar. ¿Algunas palabras finales? Sí, a los padres, a los educadores, psicólogos, infórmense. Tomen su tiempo para leer, para escuchar a los expertos, porque la verdad es que la vida de nuestros hijos, la vida de los niños, no tiene ensayo. O sea, los resultados de esto, solamente, como me decía un jefe que yo tenía en mi primer trabajo, me decía que la educación es como la nutrición. Tú no te das cuenta que tuviste éxito o fracasaste cuando ya es demasiado tarde para hacer algo. Así que, por favor, documentense, infórmense. No tienen que hacerme ni caso a mí, ni caso a ninguno de los expertos. Tomen su tiempo para estudiar, para hacer sus propias conclusiones, porque hay mucha información ahora mismo disponible sobre este tema. Bien, Joel, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más en este espacio Encuentro Plural a través de Mía Visión, Televisión Nacional e Internacional, y a través de nuestro canal de YouTube, al cual invitamos a ustedes a que se suscriban como @Diario El Plural en YouTube, y en nuestras redes sociales @El Plural RD en Facebook, Instagram y Twitter. Será hasta otro Encuentro Plural.